Con nosotros hoy en jueves, mi día favorito de la semana, por las mañanas, Andy Stallman. Yo voy a decir una sola cosa, Mr. Branding. Branding se lo ganó él a pulso ahí. Señores, ese nombre, él no es americano, aunque ustedes oigan ese nombre. Bájense de esa nube. Él es un licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y licenciado en Periodismo por la Universidad Católica Argentina. Mi hermanito menor vive en Argentina, o sea que amo mucho tener a una persona que me lo haga sentir cerca. Más temprano tuvimos aquí el cast del Payaso Plin Plin, que también son argentinos, y hoy ha sido como nostálgico para mí. Ha realizado estudios avanzados en comunicación en la Universidad St. Joseph de Filadelfia, con especialización en dirección de marketing de Fabra en Barcelona, y tiene libros por pipa. Brand Dauphin, el branding del futuro y qué significa lograr 300 semanas entre... Mira, ¿qué significa lograr 300 semanas entre lo más vendido de Amazon con 10 ediciones a la fecha? Vamos a hablar de eso. Humanophone, que está en el internet y que nos cambia como personas y lleva 4 ediciones. Eres coautor de una lista de títulos que nos iba a llevar la entrevista completa y por eso la dejé fuera. Y tienes un blog que ha sido galardonado como el mejor en el tema de marketing en España. Todo eso, ¿qué significa? ¿Y cómo es que puedes estar sentadito aquí tan tranquilo y tan aterrizado teniendo todo este background todo sobre tus hombros? Bueno, primero porque me hace sentir muy cómodo acá en tu casa, así que eso es lo primero. Segundo, es una alegría poder ir conquistando poder ir conquistando estos hitos siendo latinoamericano. Lo cual está genial. Ese cariño que mencionabas a mi querida Argentina hace que también nos podamos sentir orgullosos de ser un poco embajadores o representantes del talento latinoamericano, que no todo se escribe en inglés, ¿no? En el mundo del marketing y del branding y de la publicidad. Obviamente hay grandísimos talentos anglosajones, pero no podemos dejar de hablar de enormes talentos también latinoamericanos. Yo creo que en relación a los libros concretamente, tanto Brandophone como Humanophone, como el más reciente Totem que acaba de salir, sí, Totem, claro. que lleva un año también como uno de los más vendidos en España y con ediciones en México, Colombia, Perú, etcétera. De lo que habla es que había un déficit de contenido y de actualización del branding mismo. Y al final lo que vienen a traer estos libros es la aplicación práctica de un conocimiento práctico para un mundo que aprende el branding desde la teoría y no desde la práctica. Y creo que el resultado del éxito es simplemente que la gente encontró, de alguna manera, por decirlo de una manera fácil, un mapa para un territorio desconocido que era el branding del área digital o del siglo XXI. Con nosotros está en cabina también Soraya Pina. Ustedes la esperan todos los jueves a las 8:45, pero yo la obligué. No, mentira. Yo la invité. No, y por eso llegué tarde. Quería venir a recibirte, pero me cambiaron el horario. Así no se hace. Se fue la productora. Anota. No sé, pero ¿a quién ustedes le creen? No me contesten, no me contesten. Está Soraya Pina con nosotros, esa hormiguita caribe que nos acompaña todos los jueves. Si Correa lo hubiese sabido más temprano, se tira de allá para acá. Cosas. Sí. Viene de Puerto Rico, coge un vuelo nada más que para verte. Tú lo sabes que sí. ¡Ay, ponte esos audífonos, muchacha! Espérate que tu público te quiere oír. Di otra vez. Dilo de nuevo. Tú lo sabes que si que estuviera allá. Ah, pero tú estás Soraya también. Pero claro, piensa bien, lo pero que vas a decir. decir. ¿Qué te pasa? Oye, que él pensaba que era el invitado. Soraya Pina, bye. Una de las 5 hormigas que nos visita todos los jueves y que como vamos a hablar de branding y vamos a hablar con Andy, le dijimos que por favor viniese más temprano para acompañarnos. Pero yo voy a estar calladita oyéndote. No hay nada más enriquecedor que una buena conversación. Muy bueno. Hola Soraya. Hola Claudia Pou. ¿Cómo estás? Aquí, ya tú sabes, en gira de Atomic Garden. En gira de Atomic Garden. María, feliz de compartir en esta cabina y traer a Andy y poder también escuchar a Andy sobre no solamente su libro y sus emprendimientos, sino también
pensaba que era un buen momento de hablar contigo también sobre las marcas y esas responsabilidades que vienen ahora post pandemia y esa parte de cómo nosotros logramos esas conectividades con la tecnología, con la virtualidad y la parte humana, que es de las cosas que vamos perdiendo en el camino por la vida que siempre se mete en el medio y por las inmediateces. Entonces las marcas definitivamente tienen esa responsabilidad de humanizarnos y de alguna forma también ser relevantes en nuestro día a día, y yo creo que aquí Andy es un gran experto también. Andy, ¿las marcas tienen esa responsabilidad o no les queda de otra? Porque si no, no hay una respuesta del otro lado. Pregunto, aquí desde mi inocencia. Hay unas fuentes bastante creíbles que dicen que en España, donde vivo hace casi 20 años, 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y a nadie le importaría. En Latinoamérica el número, llamativamente o no, es mejor, son 7 de cada 10 marcas, ¿no? O sea que en realidad hay más marcas relevantes en Latinoamérica que en España. Lo que está sucediendo hoy por hoy es que la mayoría de marcas han nacido con una vocación que básicamente es muy de decir, bueno, nazco para ganar dinero, marcas pobres. Nazco para vender un producto, marca pobre. Nazco para ganar cuota de mercado, marca pobre. Cuando hay una marca que nace con un porqué más importante, que es poder decir, oye, voy a mejorar la vida de las personas, voy a simplificar la vida de las personas, voy a concentrarme en tratar de que las personas vivan de una manera diferente, mejor a la que viven ahora. Esas marcas ya tienen un propósito diferente al mero objetivo comercial. Y no estoy diciendo con esto que es binaria la cosa, que es o propósito o beneficio, para nada, que no se malinterprete. Vos podés tener un impacto positivo en la vida de las personas y ganar mucho dinero. Tengo que ganar dinero porque si no, no voy a impactar a nadie, no voy a tener los recursos para hacerlo. Pero tú ganas dinero como resultado de hacer un buen trabajo y no al revés, ¿no? Yo me aventuro a pensar que mucha gente que te escucha dice, pero es muy fácil crear la marca con ese propósito ahora, pero yo ya tengo una. Que Genial. Lo que hacía era ganar dinero. Y entonces, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Cómo hace esa transformación? Bueno, está buenísima la pregunta. Es mucho más fácil hoy empezar un propósito de cero que ser una compañía de 20, 30, 50 años y decir, mi propósito hace 50 años me quedó desactualizado. Pero no pasa nada. Si has vivido los últimos 50 años y estás vivo, es un gran mérito. Si hemos atravesado los últimos 50 años más cambios que en los previos 5.000 o 50.000. Así es, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, es simplemente una revisión de tu marca, de tu propósito, de tu misión, de tu visión, de tus valores. Obviamente las necesidades, los comportamientos, las inquietudes, las demandas, las causas que nos movilizaban hace 50 años o hace 20 o hace 30, no tienen nada que ver con las de ahora. Esto no significa que tu esencia cambia rotunda y profundamente, pero sí que hay cuestiones que tienen que seguir evolucionando. Si no te quedas fuera del juego, y si te quedas fuera del juego, tu marca desaparece, con lo cual es mucho más barato hacer cosas que quedarte como estabas. Claro, mira, yo vi entre las cosas que trabajaste, algunas que me dan la idea de que tú debes haber trabajado con transiciones internas dentro de algunas marcas de generaciones que las dirigen. Entonces, ¿qué pasa con este discurso de, bueno, tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar? Ahora, cuando tú estás hablando con la generación... papá, por favor, hay que cambiar, papá. Sí, con la generación que fundó y con el que está viniendo, que eso sí, yo no sé, a mí me parece que siempre ha sido como un conflicto. Sí, mayoritariamente lo es. Yo tengo mis dudas y las comparto con ustedes sobre encajonar o encasillar a las personas por su edad, ¿sí? Porque hay gente que tiene muchos años y que son muy abiertos de mente, y tenemos jóvenes que tienen unas barreras mentales más grandes que las de... Totalmente. Sí. Con lo cual, no me gusta decir que todos los más adultos son X y todos los más jóvenes son Y. Hay adultos con mentalidad joven y hay jóvenes con mentalidad vieja, no adulta, ¿no? Que es distinto. Pero es cierto que las transiciones tienen dos situaciones muy interesantes. La primera es el que forjó la marca, que la creó de cero y se sacrificó y se peló el lomo trabajando y creándola, tiene un bonding, tiene una relación con esa marca, que claro, ahora viene una nueva generación que prácticamente nació muy bien, ¿no? Porque acá hubo un esfuerzo y acá hay un beneficio de ese esfuerzo. No hay el esfuerzo acá, sino que hay el profit de ese esfuerzo. Y probablemente la segunda generación se capacitó de una manera académica, que la primera no lo hizo. Exacto. Pero una vez más, creo que la formación académica
No es que sea buena o mala. La no. formación académica es buena siempre que está acompañada de la práctica. Y de la práctica, uno de los grandes defectos que tiene la academia de hoy es que la mayoría de profesores no trabajan de lo que enseñan. O trabajaron de lo que enseñan hace 10 o 15 o 20 años. A mí me pasa muy seguido, yo viajo por los 5 continentes, ¿no? Incluso en época de COVID. Y voy a dar clases y los alumnos salen fascinados. Y yo no soy un profesor formado como profesor. Yo simplemente cuento en primera persona mis experiencias como experto en branding, liderando proyectos de creación, construcción o transformación de marcas en todo el mundo. Y cuando los chicos, vos les contás, como se dice en Argentina, la verdad de la milanesa, ¿no? Las cosas como son, te lo agradecen. Porque si no se quedan enfrascados en un marco teórico La neta. que no les ayuda en el mundo real. Claro. Mira, otra cosa que vi que me interesa es que tú dices que la revolución no es digital, sino humana. ¿Qué es eso? Porque nosotros como sociedad, y obviamente no incluyo a los que estamos aquí en esta sala ahora mismo y a la mayoría de nuestros oyentes, la mayoría de la sociedad repite como loro lo que se dice, ¿no? Viene un artículo en una revista que dice el apocalipsis del retail. Viene uno a hablar de transformación digital, nadie sabe bien. Nosotros tenemos un colaborador que viene todos los lunes, él se llama José Lora, Checho, y él habla acerca de programación neurolingüística y conversábamos él y yo de manera personal acerca de que ahora los niños los enseñamos a repetir y no a razonar. Efectivamente. Porque es más fácil repetir que tener que pensar. Entonces eso se traduce a lo que estás hablando, porque si desde pequeñita lo que aprendí fue replicar lo que me dijeron, no voy a tener capacidad de razonar. Cuando decís es más fácil, es interesante porque... Es más fácil para la persona, pues no tiene que esforzarse. Pero, aparentemente más sí, fácil. Y peor aún es más fácil para el sistema. Ajá. ¿Entendés? Por porque, eso te enseñan a repetir. Por eso. Yo tengo 3 hijos. Uno que va a cumplir 23, una que está entrando en la universidad que tiene casi 18 y el más chiquito de 13. Y el más chiquito, bueno, los 3 están educados en pensamiento crítico, en dudar, en debatir, ¿no? Crítico. Y vienen del colegio con una frustración que es increíble, porque cuando vos preguntás fuera de programa o cuando vos le haces un challenge, pero respetuoso al profesor, que no maestro, hablábamos antes de fuera de micrófono de lo que era la formación, ¿no? De estos maestros de la vida. Hoy por hoy el sistema de educación es criar loros. Vamos a educar a que todo el mundo aprenda de memoria, que repita de memoria. Ahora bien, terminás el colegio y decís, ¿qué aprendiste? No me acuerdo de nada, ¿no? Y hoy por hoy lo que nosotros necesitamos provocar es debate, es profundización en la búsqueda de la solución de los problemas, pero no en repetir como loros revolución digital. Pero ¿qué revolución digital? Si la revolución digital es una revolución humana, o lo digital se autocreó y se autoconstruyó. Pero detrás de lo digital hay una problemática social muy, muy profunda. Estamos en el momento más digitalizado de nuestra historia y tenemos que ver países como Gran Bretaña o como Japón, que tienen el Ministerio de Soledad por la problemática social de la soledad. En esos casos porque ya hay ministerio y ministro, pero en otros países no lo hay, pero claro, sí hay problema de soledad. La angustia, la incertidumbre, la ansiedad, que no solo le agarra a gente grande, o sea, vemos hoy unos niveles de ansiedad en niños en etapa primaria, escolar, que es alucinante. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que tenemos ahora la sonda Lucy que está yendo a ver a las troyanas, y tenemos el rover en Marte, y tenemos a millonarios sacando cohetes como si fuesen churros hacia el espacio, y al mismo tiempo tenemos una problemática alimenticia, emocional? Ahora, por suerte, se está hablando de la salud mental. Sí. Estamos hablando de salud mental, y tú me dices, pero ¿por qué estáis hablando de educación y de salud mental y de soledad si vas a hablar de branding? Sí. Es que las marcas tienen que ver con lo que somos. Las marcas tienen que ver con la sociedad que creamos, y las marcas tienen un rol importante. Y un ejemplo muy concreto es lo que está pasando con Facebook en estos días, ¿no? Que se dice que va a cambiar el nombre. No de la red social, sino de la matriz, ¿no? Pero puede cambiar el nombre 1.000.000 de veces. Si no cambia su forma de ser, si no cambia su forma de ver las cosas y de hacer las cosas, si no revisa realmente que la crisis reputacional no es culpa de los usuarios o de los medios, sino que es culpa de hacer mal las cosas, cambiar el nombre no te lleva a ningún lado. Ahora bien, una compañía o una marca como Facebook tiene 3.000 millones de usuarios activos mensuales. No es solamente culpa de Facebook, también nosotros como sociedad deberíamos preguntarnos
Sí. ¿Qué Carambolas. qué carambolas? Llegaron los niños al colegio. Perdón, iba a decir qué carajo, pero en radio no se dice, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacemos? No, aquí han dicho cualquier cosa. Señora, ese señor no sabe nada. Déjalo que piense que Déjalo es en un su grupito de gente fantasía, decente. déjalo en su No, dele. Entonces, si casi el 50% de la población mundial estamos en Facebook, algo nos tendríamos que replantear también como sociedad. Con lo cual esto me lleva a lo que comentaba antes aquí mi estimada Claudia, que es cuál es el rol de las marcas. Y yo le decía hoy a la mañana a una amiga que, tú imagínate que la semana que viene, en vez de que Facebook diga, mi nuevo nombre es, me da lo mismo, Meta, Horizon, whatever, sale y dice, hemos tomado una decisión trascendental. A partir de hoy, Facebook va a ser el paladín de la transformación social. Vamos a limpiar la red de porquería. Vamos a posicionarnos en la transparencia. Vamos a callar a los extremistas y a los terroristas. Y vamos a dar herramientas para la educación, para el pensamiento crítico, para la motivación de las personas creativas. Bueno, ahora me desperté y me di cuenta que esto era un sueño, ¿no? Y que no va a pasar eso, ¿no? Así es. Tú hablas, te haces la pregunta de si el Internet nos está cambiando como seres humanos. Yo le agrego, ¿nos cambia el Internet o nosotros le permitimos entrar a nuestra psiquis, a nuestro pensamiento y a nuestras decisiones? No, hay un tema que dijiste que es realmente preocupante, que es cómo Internet nos ha hackeado los cerebros. La psiquis. Sí, nosotros creemos que estamos en control y casi no controlamos nada. Hoy hay una realidad que se han creado herramientas profesionalmente diseñadas para manipularnos. ¿Qué significa manipular? ¿No? Del latín mani, mano, pular, llevar de. O sea, al final la manipulación es que nos llevan de la mano. Nosotros ahí como ovejitas vamos de la mano de. El origen de Internet fue una celebración de libertad, de oportunidades, de democratización, de acceso, de alcance, pero evidentemente al final lo que a la conclusión a la que llegamos es que al final Internet es un reflejo de lo que somos y de lo que éramos. No es un mundo separado de nosotros, ¿sí? Solamente ha amplificado lo que ya éramos. Y hoy estamos igual de confusos y de agresivos y de violentos y de voyeuristas online, tal y como Solo estábamos que offline. Ahora se replica Exactamente. por cientos de miles o millones. Y miles de views. millones, efectivamente. En segundos. Qué bueno que dices eso, porque yo tengo la posibilidad de escoger mi contenido. Eso es excelente. Y el algoritmo se va dando cuenta de lo que yo escojo y eso me va trayendo. Ya. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Yo creo que hay una cosa interesante. A mí lo que me da esperanza, por ejemplo, es que cuando yo entro en Twitter, que es una de mis redes favoritas, sé que para la mayoría no, pero a mí me fascina Twitter, siempre que entro, viste, te ponen people like you o gente que te podría gustar, y me di cuenta que el algoritmo o no me entiende nada, o yo me expreso mal, o algo en el medio está fallando, porque la gente que me recomienda me importa menos 500. Entonces, eso me da esperanza de que el algoritmo no es tan eficaz. Si tú supieras, No te entiende. bueno, claro. yo no uso No te tiene Twitter. craqueado, Yo no uso, realmente, yo no. tengo un usuario que no recuerdo, pero aquí hay tuiteros, Nereida y Correa son tuiteros con seguidores y con opinión y no sé qué. Pero por ejemplo con el Instagram o que es el que más uso, sí veo que me va trayendo lo que ve que voy buscando. En tu casa. Bueno, En mi casa. sí, En mi caso, yo Instagram está confundido porque me recomienda cosas de niñas adolescentes. Es que eso es que tú te ves Eso muy me halaga, joven. Es O sea, que no, sí, no me molesta, claro, es face pero me he recognition, dado cuenta claro. que no. Me he dado cuenta que no es, Que que no no, es. no me corresponde. dice Tenemos Iván, experiencias mezcladas. dice Iván aquí en el Listas. live que la neuroplasticidad del cerebro ha cambiado radicalmente con nuestros hábitos digitales, desde hace mucho con la dependencia del email hasta ahora con el social media. Mira, yo voy a ir a una cosa muy básica de todo lo que tiene que ver con branding, que en este país suele ser tópico de conversación muchas veces, que es que cada vez que alguien cambia el logo, Ay, loco. se arma aquella discusión maravillosa de si, ay, ese color no me gusta. Yeah. Bueno, ahora mismo Casa ¿Cuánto habrán Cuesta. cobrado? Sí, ¿cuánto cobraron por eso? Es que son 3 rayitas. Sí. Antes ¿Por era qué no más lo hicieron chulo. aquí los artistas de aquí, sino los de alguna otra parte? ¿O por qué lo hicieron los de, bueno, como sea, ¿verdad? Siempre hay como una conversación que la industria trata mucho de torear, Ujú. como para llevarla al lugar correcto. No creo que hay un solo lugar desde donde tú puedes como consumidor ver una identidad gráfica y evaluarla. Y como profesional, pues también puede ser muy difícil
que la gente se ponga toda de acuerdo con eso. Pero como para dejarles a las personas que nos siguen y nos oyen y nos han escuchado hablar de todos esos temas, ¿qué es branding? Buenísimo. Está buenísima la pregunta porque llevamos, no sé ya cuántos años tratando de divulgar lo que significa branding y algún día lo conseguiremos, ¿no? De que la gente lo entienda. Obviamente el branding no es un logotipo. Obviamente el logotipo es parte de la construcción de la marca, pero no es la marca. Yo creo que una definición clara para que todo el mundo entienda es, branding es un proceso, ¿sí? Un proceso de creación, de construcción y de evolución de la marca, permanentemente. Tiene unos componentes tangibles, muy fáciles de identificar como un logotipo, pero la mayoría de los componentes de un buen branding son intangibles. Y algunos los mencionamos, ¿no? Un propósito, una misión, una visión, unos valores, una propuesta de valor, un talento, una cultura, un liderazgo, un compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. El gran problema es que muchas empresas, al no saber lo que es branding, se dejan, vamos a decir, arrastrar por algunas agencias que tampoco saben de branding para hacer cambios de loguito. Entonces, claro, cuando hay una crítica a esto, está más que fundada. No hablo de ningún caso en particular porque no sé, de cuál estamos hablando, pero realmente a mí me resulta muy, muy frustrante como profesional del branding, trabajando en branding, no hablando de branding solamente, cuando veo procesos de transformación de marcas o de evolución de marcas, cuando vas y preguntas, ok, ¿cuál fue la razón de este cambio? Sí. Tenías una crisis de reputación, tenés una reorientación estratégica, ¿te has dado cuenta que se agotó tu modelo y hay un modelo nuevo? O sea, sí, tengo ahora otras yo vi que áreas tú que trabajaste tengo que para la Asociación de Porcicultura de Colombia. ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? Bueno, era un ejemplo que es relevante porque nosotros estamos luchando con la fiebre porcina. Y bueno, acabamos de hacer con Por Colombia trabajamos muchos años, un proyecto genial, pero el más reciente que lo acabamos de lanzar hace 2 semanas es una asociación que se llama Interpork, que es la Asociación Interprofesional de Criadores de Cerdo de España. Son 3.000 productores. España es líder mundial en esto. Hicimos un proceso, perdón, Interpork, un proyecto increíble. Perdonar, esto del jet lag me tiene frito. Hicimos un proyecto increíble porque había que alinear 3.000 productores que representan más de 400.000 personas y empresas detrás de una visión común de hacia dónde va esto. Hicimos un trabajo muy, muy potente de reorientación estratégica, pero también de explicación de qué hace el sector. Hoy la España vaciada prácticamente se llena de este tipo de producción. El tema del bienestar animal es un key issue en esto. El tema del producto de calidad, porque hoy no solamente queremos comer sano, sino también queremos comer sabroso. Sí, sabroso. Porque ¿no? Sí. No, pero a alguna gente se le olvidó y dijeron de que no, porque todo integral, orgánico, no sé, light, no sé qué. Tiene que saber bueno, si no yo... La mayoría de gente que come así está... ¿Dónde queda? No, la mayoría de gente que come así, tan sano y todo, está muy amargada. Te lo digo porque... No, con todo el cariño. Necesitamos... Hasta sin cariño, es real. No. Pero una transformación muy interesante, un rebranding que se justifica a partir de una revisión muy profunda del propósito, de los valores, de esa misión, de esa visión, de ese compromiso social, animal y medioambiental, que como resultado llevó a un nuevo branding, que es una evolución natural de un proceso que se venía dando, pero que no se estaba materializando. Que después lo que hicimos fue ayudarlos, porque ellos dijeron, bueno, terminamos con el branding, ahora vamos con la publicidad. Y dijimos, un momento, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la publicidad y el marketing sean la voz del branding, no que el branding sea esto y el marketing sea aquello. Entonces, nosotros los ayudamos a hacer el brief, a seleccionar agencia, a definir la estrategia, la campaña, los keywords, el ecosistema sobre el cual íbamos a construir y comunicar. Muchísimas gracias. Y ahí está el éxito. De hecho, ayer ganamos un récord Guinness con los cerditos de Interpork, así que vos fíjate, cualquier actividad que no necesariamente tiene que ver con la tecnología es susceptible de trabajar un buen branding para llegar mejor a la sociedad. Correcto. Bueno.
Interpork, señores, este programa se acabó hace 2 Este minutos. programa es muy corto. Exigimos tiempo aquí en el aire. Atención, estamos pidiendo tíos. atención. Allá Atención, arriba. Rubio. 2 puntos. Señores, Fondos. los, No, y además Jason me los está tíos esperando son de los nuevo. señores dueños de la emisora. Él sabe muy bien Y porque el él es de Rubio es Argentina. nuestro director Claro. general. No. Yo, estamos votados Qué todos. placer. Gracias, Andy, por haber estado con nosotros. Antes de que él se vaya, Claudia, dile a los Mañana Latinistas, por favor, dónde lo pueden ver, cómo acceden, qué hay que hacer. Pero bueno, lo primero es que está aquí en el país y que pueden escuchar una charla de él que va a tener en En el Social vivo. Media Week mañana, en vivo, presencial. Con su cuerpo pueden personal. inscribirse y pueden disfrutar el Social Media Week completo porque las partes virtuales quedaron grabadas y pueden pues, disfrutar toda la parte virtual y mañana, que es el último día y es la presencial, Andy va a estar ahí a las 2 de la tarde, lo pueden disfrutar como hemos disfrutado la entrevista de hoy. ¿Qué hago? ¿Llamo Además, de Atomic Garden? ¿A dónde llamo? ¿Qué hago? ¿Dónde me A la inscribo? página de Social Media Week. Si son estudiantes o egresados de Atomic Garden, te den un 30% de descuento. Ole, ole, Claro, ole. eso hay que aprovecharlo. Y a Y Angie, si fueron profes de Atomic No, también, no, bebé, suelte los eso, profes suelte también, los profes valen. Y a Andy lo pueden seguir en sus redes, además, que es un placer y un gusto seguir a Andy en sus redes. Ya él dijo que él es tuitero principalmente, Andy Stallman, @Andy Stallman, Ajá. Stallman sin la E, y Instagram también Stallman. Andy Stallman. Atomic Garden, ya saben, de Atomic Garden 2 en Instagram. Y nada, que ojalá puedan disfrutar a Andy. Vamos a estar aquí el sábado mañana, o sea, esto es friendo Ay, comiendo. Dios mío, pero no Así se va a que- quitar el jet lag nunca. No se va nunca. no. Que lo hagan en el avión en jet lag. Ujú. Pero qué regalo esta conversación hoy. Muchísimas gracias. Gracias por De habernos verdad. acompañado. Mañana Latinistas. Mañana, otra vez aquí, cuando sea viernes, estaremos con ustedes. Bye bye.